Bendiciones del cielo para todos. Para mí es un placer y un honor estar por aquí para poder enseñar lo que es las Santas Escrituras a toda persona que conforma lo que es el cuerpo de Cristo. Mi nombre es Luis Aviñón Luperón. Estamos como licenciado en teología, como historiador. De igual manera estamos también como coordinador docente de la Universidad Teológica Chalón en República Dominicana y como maestro. Y entonces verdaderamente tenía un tiempo que en verdad no subía un video de estudio bíblico a las redes sociales, pero llegó el tiempo. Tenemos que tratar de continuar con ese legado que Dios ha establecido en nuestras vidas, ya que esto será de bendición para muchas personas. En este día verdaderamente tenemos un tema muy importante. Este tema trataré de condensarlo lo más posible, trataré de no tomar mucho tiempo y creo que será muy controversial. Entonces yo espero que todos ustedes puedan escuchar, puedan anotar y que tengan una mente crítica y analítica en cuanto a los puntos fundamentales que vamos a analizar. Bien, entonces el tema de hoy será: ¿la iglesia es la sal de la tierra? Repito el tema: ¿la iglesia es la sal de la tierra? Verdaderamente este es un texto muy importante y quiero fundamentalizar esto de manera de lectura. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre de Jesús. Amén. Dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Que Dios bendiga sus santas y divinas palabras. Verdaderamente aquí vemos un sermón, el sermón del monte. Esto de manera contextual inicia en el capítulo 5, pero leímos en el verso 13 de Mateo. Aquí vemos un sermón, una enseñanza que Cristo implementa a todos sus seguidores en cuanto a la forma de decirle que todos son la sal de la tierra. Pero la pregunta es, como dije anteriormente, ¿la iglesia es la sal de la tierra? Lamentablemente, mis hermanos, desde el inicio de la formación de manera legal de lo que es la iglesia protestante llamada la Evangélica Pentecostal, en el año 1901 específicamente, la iglesia ha tratado y ha mantenido estos conceptos, estas ideologías, no solamente la iglesia evangélica pentecostal, también de igual manera otras denominaciones como por ejemplo la bautista, etcétera, etcétera. Hay denominaciones también como los adventistas, nuestros hermanos adventistas, que han fundamentalizado su postura doctrinal diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Y yo digo que no. Nosotros en el ámbito físico no somos la sal de la tierra, y lo vamos a explicar por qué no somos la sal de la tierra. Pero primero, para nosotros poder entender o tener una idea más explícita en cuanto a los estudios bíblicos o en cuanto a lo que es la interpretación bíblica, tenemos que utilizar por lo menos dos principios hermenéuticos. Repito, por lo menos tenemos que utilizar dos principios hermenéuticos. Primero, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia y es el arte de la interpretación bíblica. Repito, la hermenéutica es la ciencia y es el arte de la interpretación bíblica. Eso es la hermenéutica. Entonces, se le llama ciencia porque la hermenéutica tiene reglas y principios. Entonces, en cuanto a estas reglas y principios, como dije anteriormente, queremos utilizar dos principios de la hermenéutica. Número es la parte cultural, segundo es la parte histórica, la historia. Es decir, que todo aquel que va a fundamentalizar lo que es la interpretación bíblica tiene que tener un dominio histórico y un dominio cultural, por lo menos estas dos en el momento de esta interpretación de Mateo 5:13, por lo menos. Ahora bien, ¿por qué
de manera histórica y cultural tenemos que tener un dominio, porque las Santas Escrituras fueron escritas por personas orientales. Repito, porque las Santas Escrituras fue escrita por personas orientales. Entonces, nosotros somos occidentales, tenemos una cosmovisión, una ideología, culturas diferentes, totalmente distinto al oriente, porque son dos hemisferios totalmente diferentes. Entonces, para nosotros entender o comprender lo que verdaderamente el autor quiere decir, tenemos que irnos a la parte cultural y a la parte histórica, porque la interpretación bíblica no se enfoca o no se fundamentaliza de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que usted piensa. Para poder interpretar la Biblia de una manera eficaz, primero tenemos que buscar el método de saber qué quería decir el autor en ese momento. Entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando le dijo a ellos, vosotros sois la sal de la tierra? Ahora vamos con lo primero. Lo primero es que en primer lugar la iglesia no se había establecido de manera legal. Repito, la iglesia no se había establecido de manera legal. ¿Por qué? Porque la iglesia se establece en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo a la tierra y el Espíritu Santo acredita con todos los principios legales a lo que es la institución en la iglesia en la tierra. Bien, entonces, ahora, ¿a qué público principalmente Jesús le habla allí? Si nosotros utilizamos un principio hermenéutico que es la parte contextual, si nos vamos a la parte contextual anterior, específicamente en el capítulo 5, verso 1, nos daremos cuenta que dice, viendo la multitud, subió el monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Cuáles multitudes estaban ahí? El pueblo de Israel en aquel entonces, los habitantes, los pobladores. ¿Y quiénes más también vinieron? Vinieron también sus discípulos, es decir, ahí no se está hablando de la iglesia en ningún lado, simplemente de una parte de la población de Israel, la otra parte de sus discípulos. Ahí el texto bíblico, de manera literaria, no está hablando que ahí está la iglesia. Ahora bien, segundo, vámonos a la parte histórica. Dice que vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver la sal en la parte histórica? Fácil. Si nosotros no vamos al libro de Segunda de Crónicas, repito, Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, ahí revela un código, que esto nos dará una decodificación de interpretación totalmente importante, que nos dará luz en cuanto al texto que nosotros estamos hablando. Bien, el texto dice, Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Repito, verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? O sea, que Dios le estableció a los hijos de David un pacto establecido bajo una ideología de sal, bajo un pacto de sal. Ahora, primero, ¿cuál fue ese pacto? Porque primero tenemos que entender o saber cuál fue ese pacto. Perfecto. Si no vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16, dice de la siguiente manera: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Pasamos al verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta parte bíblica le llamamos el pacto davídico. Es decir, que esta parte es un pacto escatológico. Cuando hablamos que es un pacto escatológico, es un pacto que aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el último rey de Israel, el que debió ser rey de Israel, de acuerdo a la genealogía de Mateo y de acuerdo a la genealogía de la realeza de David, ¿era quién? Era José. José debió de tomar el trono. Entonces, por
Por la maldición que el mismo Dios le estableció a Jeconías, lamentablemente ningún hijo de Israel pudo ver el trono de David. De tal manera que hay una pausa. Aún no se ha completado el pacto davídico. El pacto davídico es considerado pacto de sal. Ahora, ¿por qué pacto de sal? Porque de acuerdo a la cultura oriental y también específicamente a la cultura hebrea, el pacto de sal consistía en los tiempos antiguos, era un pacto que era totalmente perpetuo. Número 1, incondicional. Número 2 y número 3, inmutable. Es decir, que era imposible de romper. Era algo que se establecía y por encima de cualquier problema personal, no importando que esa persona sea lo contrario, los pensamientos de esa persona, tenía que cumplirse ese pacto. E incluso también de acuerdo a la cultura oriental, se establecía que cuando una persona invitaba a otra persona a comer en su casa y esa comida se hacía bajo la sal o sabía sal o estaba salada la comida, esto representaba un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está diciendo Cristo, nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y al pueblo de Israel es que ustedes llevan el pacto de sal. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué son de la sal de la tierra? Como dije, este pacto davídico que se encuentra en 2 de Samuel se va a cumplir en el milenio. Eso es un tema muy amplio. Entonces, se va a cumplir en el milenio. En el milenio es que el trono de David va a retornar, como habla toda la contextualización del Antiguo Testamento de manera escatológica. Jesús es que va a tomar el trono de David. Ahí la nación de Israel volverá de sus cenizas y gobernará a las naciones con vara de hierro. Entonces, en ese momento es que se va a representar que la nación de Israel es la sal de la tierra. La sal de la tierra es ¿por qué? Porque Dios estableció un pacto con Israel, un pacto incondicional, un pacto perpetuo y un pacto inmutable que no se puede romper, que es incondicional y que es perpetuo para siempre. Entonces, en pocas palabras, Cristo le está diciendo a ellos que aún Dios reconoce lo que es el pacto que Dios hizo con el rey David. De tal manera que por estas razones bíblicas o contextos bíblicos desahuciamos y eliminamos la interpretación de que la iglesia es la sal de la tierra. Ahora bien, para finalizar, hay un principio bíblico y hermenéutico que consiste que la Biblia solamente tiene una sola interpretación. Repito, la Biblia solamente tiene una sola sistema de interpretación. ¿Y cuál es este sistema de interpretación? El sistema de interpretación que corresponde a la hermenéutica es que la Biblia solamente tiene una sola interpretación. Repito, la Biblia solamente tiene una sola interpretación, pero tiene varias aplicaciones. ¿Cuál es la interpretación original de ese texto? De Mateo capítulo 5, verso 13. Es que exclusivamente Israel es la sal de la tierra, como ya hablamos anteriormente, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la parte histórica. Pero lo podemos aplicar como enseñanza en el sentido de que nosotros espiritualmente somos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Por qué? Porque en la iglesia descansa diferentes profecías de cumplimiento. De tal manera, Cristo murió por el mundo y ahora mismo la iglesia es que está predicando el santo evangelio de Cristo y la iglesia es que mantiene el reloj profético en los tiempos de la dispensación de la gracia. Bien, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook como Ministerio Revelando la Verdad. También te invitamos a todos ustedes a que sean parte de lo que es la Universidad Teológica Shalom. Cualquier información nos pueden llamar al 809-405-7691. Repito, 809-405-7691. Síguenos por todas las redes sociales y recuerda que el conocimiento espiritual es parte de la vida espiritual.